¿La teletransportación existe? Y llevan trabajando con ella muchísimos años. ¿Los viajes en el tiempo existen? También totalmente reales. Recuerda que yo fui insider en el Vaticano. ¿Qué es específicamente el proyecto Blue Beam? Blue Beam es un proyecto que tiene lugar en la primera oleada estratégica de proyectos que tienen, porque están en marcha, finalidad, el dominio y la manipulación de la mente humana, del género humano a todos los niveles. ¿La existencia de los seres extraterrestres son reales de acuerdo a tu experiencia? ¿Estos seres son Absolutamente. reales? Sí, absolutamente. Yo mismo tengo contacto con varios de ellos, conozco varias razas. Muchos de los avistamientos que se ven en la actualidad son hologramas. Qué triste, ¿no? Ese es el pan y circo del que he estado hablando. Totalmente. Dales más de videitos. Hay un montón de investigadores, se van a volver virales para que hablen de eso y se distraigan de lo que verdaderamente estamos haciendo. Mi padre murió hace 14 años. Cuando yo era niño, yo le decía, es que yo sé que estos seres existen, y mi padre manejando se reía y decía, no, Gerard, no existen, no hay posibilidades de que existan. Papá, estoy entrevistando a uno de los periodistas más importantes en este tema y me acaba de constatar que tenía razón cuando era niño. Sí existen. Bienvenido a Puntos Suspensivos, un podcast creado para despertar tu conciencia. En colaboración con Estudio Quantum, un espacio creado para la belleza integral, Llegó al mercado a reinventar los servicios de un salón de belleza convencional, siendo los primeros en fusionar el cuidado personal tanto externo como interno, mediante lo técnico y lo energético para obtener así mejores resultados, ya que ayudamos a mejorar la vida de la persona interna y externamente. Esto quiere decir en cuerpo y mente. Estudio Quantum, patrocinador oficial. Avenida Terranova 1191, Lomas de Providencia, Guadalajara, Jalisco. hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenos días. Nuevamente tengo el gusto de compartir con todos ustedes. El día de hoy no estamos de manteles largos, no, el día de hoy no. El día de hoy tiramos la casa por la ventana, literalmente con tamaña entrevista que vamos a tener. Debo de confesarles que estoy un poco complicado ahorita porque estoy entre la parte ética de hacer una muy buena entrevista, pero también la parte fan me golpea durísimo en el pecho. La persona que voy a entrevistar, ya que ya tengo ahorita en cámara, es una persona a quien yo sigo desde que yo era muy joven, desde que yo era niño yo lo sigo y he seguido su trayectoria y he seguido muy de cerca todo lo que hace, y que ahorita ha regresado para reventar las redes sociales durísimo. Y gracias Dios, por alguna razón tuve la fortuna de poder contactar con él y de realizar esta entrevista donde honestamente voy a tratar de sacarle todo el jugo posible y no dejarlo aquí, sino de tener más entrevistas futuras si su generosidad así me lo permite. Esta persona que voy a entrevistar es, para mí, a título personal, uno de los periodistas más importantes que existen, mexicano, escritor, además terapeuta holístico, pero además investigador de uno de los temas que para mí han sido más importantes a lo largo de mi vida. Pero bueno, vamos a darle la palabra a mi querido Daniel Muñoz. Daniel, mil gracias por estar aquí conmigo. No, un gusto. Gracias por tus amables palabras y siempre sabes, te lo digo desde la informalidad, de la cordialidad y desde la no sobriedad de una entrevista de este estilo. Siempre es como halagador, por un lado, grato, por otro lado, emocionante también para nosotros que los fans, como tú te definiste, puedan hacer esas entrevistas y sobre todo alguien que pues, me sigue desde hace tantos años. Ayer, por ejemplo, que te decía que terminé prácticamente a las 5 de la mañana mi Sí. trabajo, hice una terapia con una persona en algún momento del día, no fue a las 5 de la mañana esa, que me sigue desde que yo empecé en los programas de televisión en 1984 Wow. y que me vio en televisión mexiquense y que era parte de mi público y tenerlo ahora como pues consultante, paciente, como le queramos llamar,
y que sepa un poco todo de ti, pero que ahora se ponga en tus manos precisamente en el ámbito terapéutico, pedazo de responsabilidad que es eso, pero al mismo tiempo no deja de ser halagador. Hay quien me dice, no, pues qué arrogante. Pues no es arrogancia, es satisfacción y es agradecimiento por esta, pues tan interesante e importante trascendencia que de alguna manera ha perdurado pues prácticamente 35 años, 36 Total. años aquí y trabajando sin parar. Así que gracias, el honor es mío y encantadísimo. Y claro que sí, cada que se pueda y que nos pongamos de acuerdo, con todo gusto estaremos contigo. Muchas gracias, mi querido Daniel. Mira, eh, te lo dije hace un momento afuera del aire, estuvo mi cabeza trabajando toda la noche para elaborar esta entrevista y quiero ser muy directo, me quiero ir con los datos duros de la entrevista en la medida de lo posible. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es específicamente y qué hay detrás de este famoso proyecto que lleva mucho tiempo hablándose que se llama el proyecto Blue Beam? Bluebeam es un proyecto que tiene lugar en la primera, vamos a llamarle así, oleada estratégica de proyectos que tenían como, que tienen, porque están en marcha, finalidad, el dominio y la manipulación de la mente humana, del género humano, a todos los niveles, a nivel psicotrónico, a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel frecuencial, a nivel alimenticio, a nivel climático. Son varios proyectos, son más de 20. Y esos 20 diferentes proyectos pues buscan definitivamente diezmar la voluntad, el discernimiento y la capacidad abiertamente pues libre de los seres humanos hacia una realidad totalmente controlada y manipulada a través, sí, del miedo, sí, de la presión psicológica, pero también silenciosamente desde los alimentos y todo. Y Blue Beam no solamente busca hacerlo desde una parte que es visual, sino que además psicotrónicamente, que tiene esa parte es muy poco conocida, Ujú. buscan pues manipular a través de la creación de egregores, obviamente totalmente dirigidos para hacer creer realidades, utilizando para ello las creencias de los seres humanos, sobre todo las religiosas, hacia una realidad que ha sido perfectamente fabricada por quienes lo están haciendo. Estoy hablando de la inteligencia militar, sobre todo, pero no solo militar, de hecho, los militares que en el mundo, porque hay muchos militares en el mundo que creen que tienen poder, no tienen nada absolutamente, son títeres en las manos de otros títeres, en las manos de otros títeres, en las manos de otros títeres, de quienes detentan el poder, sobre todo económico, pero esta parte psicotrónica es total y absolutamente pues nefasta. Yo no quiero llamarle diabólica porque pobre diablo qué culpa tiene, pero la verdad es que va más allá. Yo una vez hablando con estas entidades me decían, el mismo demonio, si lo quieres llamar así, Lucifer, como te guste, Sí. me decía, es que es asombroso cómo los seres humanos, ustedes, han sido capaces de superar lo que a tal vez los peores de nosotros se nos hubiera ocurrido. Así que es uno de esos proyectos que tristemente sigue en marcha y que ha engañado a los mejores. ¿Tiene relación con los proyectos nazis MK Ultra? Ahí es donde se origina un poco como este tema de la manipulación o va desde más No, atrás. mucho, mucho, mucho tiempo más atrás. Los nazis son ya una parte moderna, de hecho. No, tiene mucho más tiempo. El único tema que se ha modernizado es que se volvió tecnológico este asunto. Ya los mismos romanos, ya los mismos egipcios utilizaban técnicas de amedrentamiento a través del miedo. El, el famoso pan y circo romano, bueno, es una muestra clarísima de esto. Mantén a las personas entretenidas y dales su pan y con eso van a ser siempre felices y te van a seguir a donde quiera que les des. Y si les quitas el pan o su circo, protestarán y entonces tú, dándoles magnánima y generosamente ese pan, pues evidentemente los vas a tener siempre a la mano. Eso es muy, muy viejo. Entonces, pues sí, sí, esos proyectos solo son nuevos porque incluyeron tecnología de manipulación mental y pues obviamente pues no son nuevos, pero sí como proyectos a nivel tecnológico desde que la tecnología existe y mucha tecnología extraterrestre tiene que ver con todo esto. Estamos hablando de miles de años de antigüedad.
Bien. La finalidad del proyecto Blue Beam es el famoso nuevo orden mundial. No, no, el nuevo orden mundial hace muchísimo tiempo existe ya. En realidad es viejo orden mundial. Más bien, en mucho tiene que ver con la aniquilación de una gran parte de la humanidad. ¿Por qué? Porque este planeta es un, ¿cómo lo puedo decir? Es un Airbnb muy cotizado. Es el planeta más bonito de la galaxia. Y cuando los huéspedes que están actualmente tengan que dejar este planeta, pues obviamente habrá una fase de limpieza como todo hotel, como todo Airbnb, y podrán habitarlo los que siguen. Esto ha pasado muchas veces, ¿eh? Sí. Solo que la humanidad ha tenido que ir cambiando en sus formas y todo, pero las destrucciones de la humanidad han sido muy normales en este planeta. Mira, o sea, recordemos la Atlántida. Oye, ¿dónde está Atlántida? Es una leyenda, sabemos dónde está, pero todavía hay quien dice, no, está en Antártida, no, es que está ahí en Oaxaca, vives, en la frontera con Cuba, no, es que en realidad era la Antártida. Bueno, hay quien dice mil cosas, pero te hablan de eso. Algunos confunden Lemuria con Mu, tolteca. Y Lemuria de ahí estaba, y antes estaba Mu tolteca, y antes de eso estaba Sia, y antes de Sia estaba Lumania, estaba la Hiperbórea. O sea, estamos hablando de un montón de veces que la humanidad ha ido y venido y que el planeta persiste. O sea, este planeta está con una larguísima, escúchame, larguísima lista de espera de civilizaciones que se quedaron sin planeta y que necesitan un lugar donde residir. Y esto muy pocas personas lo saben. Yo no escucho a los investigadores que hablen de esto, no lo escucho. No, yo Lo he nunca lo había escuchado. escuchado. Bueno, hoy lo sabes. Y además sabes que estas razas grises, están llamadas así como tales, que son muchísimas, no hay una sola raza gris, hay muchas razas grises. Algunas son robots biológicos que están al servicio de otras civilizaciones y que éstas hacen como el trabajo sucio, precisamente por carecer de sentimientos. Hacen lo que tienen que hacer, te abducen, hacen lo que tienen que hacer, no están pensando, pobre humanito, no lo agarran, hacen lo que tienen que hacer, lo devuelven a veces con las ropas cambiadas, hay muchos casos de estos, porque uno abducen varios al mismo tiempo y los devuelven. Entonces, es todo un proyecto, es toda una situación que a veces implica la supervivencia de una de estas razas que por tanta clonación, porque son razas clones, algunas de ellas, se dieron cuenta que después de una y de otra clonación terminan degenerando. Es como, yo no sé si tú te acordarás de esas grabaciones que se hacían antes en sistemas VHS y Betamax y todo esto, y hacías una copia y luego otra copia y luego otra copia y luego otra copia de la misma copia y van haciendo copias como generaciones Sí. y después de la décima copia ya se veía todo borrosón, Sí, se va todo. degradando, claro. Bueno, es lo mismo con la clonación, es idéntico. Ok. Y se dieron cuenta que estaban perdiendo ya no solamente su longevidad, sino sus características más preciadas que tenían, pues tenemos todos los seres humanos dentro de la genética, y que con nosotros, como envejecemos, como tenemos aún la regeneración mitocondrial y todo esto, pues no lo vivimos. Y por esa razón, una gran cantidad de abducciones son pues realizadas en el planeta y parte de los acuerdos tienen que ver con ese sistema de supervivencia. Esto, ahí está, o sea, forma parte de la realidad y esto casi nadie lo conoce, pero es parte de lo que estamos viviendo. Híjole, híjole, Daniel, te escucho y créeme que cada una de las respuestas que das me va volando poco a poco la cabeza por una historia personal que ya en algún momento te platicaré. Pero Ok. bueno, quiero pasar a la siguiente pregunta después de esta extraordinaria respuesta que me entregaste. Ahorita todo mundo está hablando de la desclasificación de Estados Unidos, que yo también insisto en por qué diablos le seguimos dando el poder a uno de los países que más cosas nos ha ocultado y ha manipulado, ¿verdad? Pero bueno, estamos en una época de la desclasificación. Y yo siempre me pregunto qué hay detrás de lo que se nos está revelando. No, no qué se nos está revelando, qué hay detrás de lo que se nos está revelando. La pregunta es, ¿qué es lo que Estados Unidos pretende o revelar u ocultar detrás de esta famosa desclasificación? ¿Y qué tanto sabes acerca de qué tan genuina es la desclasificación que está haciendo Estados Unidos actualmente?
Genuina es porque existe, porque está ahí, porque la puedes consultar, incluso la puedes bajar a tu computadora. Pero, ¿sabes qué? Déjame ver si la puedo mostrar para que no sea yo el que lo dice y que cada quien tome y saque sus conclusiones. Tampoco he escuchado a los investigadores decirlo. Y es súper importante entenderlo, decirlo, porque de aquí se va a derivar la respuesta. Mira, para empezar, y ahora se está abriendo para que lo veamos, para Gracias. empezar, esta página está desclasificando, le pongo las comillas, para mí no existe ninguna desclasificación, es la del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, ¿sabes? A mí me llama mucho la atención porque tiene que desclasificarse desde el Departamento de Guerra. Mira, te la voy a compartir, si me lo Gracias. permites, para que todos lo vean y para que vayamos hablando sobre la marcha de lo que está ocurriendo y de lo que pues no es, porque hay cosas que no son y hay cosas que sí lo son. Entonces esta famosa desclasificación, la verdad es que a mí me da pereza, la verdad me da muchísima pereza ver todo lo que se gastan en, pues, pretender que estamos viviendo una desclasificación. Miren, esta es la página de ellos, ya la tradujimos aquí en español, ya le pedí al traductor que lo haga y aquí vamos a ver un poquitito. Aquí estamos nosotros, nos voy a ocultar para que todos lo puedan ver. Ahí está, la página es Departamento de Guerra de los Estados Unidos, su sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos, ahí está www.war.gov y vean noticias, vea todo lo que dice, multimedia y pues se los voy a mostrar. Sí, muy breve, pero se los voy a mostrar. En el multimedia pues ven fotos, videos y vean las increíbles, formación valiente, óigase, los superhéroes de todo el ejército, los marines, saludo resuelto, coraje marino, encerrado, o sea, son sus hazañas lo que aquí vemos. Amanecer el Pacífico, tributo celestial, puerta oscura, lanzamiento relámpago, o sea, es una página de guerra para soldados, para fans de la guerra y de las matazones y todo, dominio de los drones, y aquí al final le metieron ovni. Bueno, eso muchas personas ya lo saben, sobre todo los investigadores. Y quienes no, pues bueno, vean, ahí dice, sistema presidencial, así dice, sistema presidencial, aquí lo dice, de desclasificación e informes sobre encuentros con fenómenos aéreos no identificados. Aquí está introducción, los comunicados y todo eso. Vean, aquí esto es nuevo. Esto, versión 3, anuncio el 12 de junio del 2026. Acuérdense que en inglés va primero el mes y luego el año. 6 el junio, 12. Y dice, el Departamento de Guerra acaba de publicar el tercer lote de registros del programa Pursuit. El primer lote se publicó el 8 de mayo. Desplaces hacia abajo para ver el tercer lote publicado el 12 de junio. Y aquí tú vas viendo y vas pinchando y vas viendo pues los documentitos. Ahí van, puedes ir viéndolos. Obviamente están censurados. Ahí te dice de qué se trata, uno que otro videíto, cositas así. Eso es de lo que dice cerca y ahí está todo. Bueno, ¿qué hay? Vamos más abajo. Ahí además si tú le das aquí te explica de qué se trata todo el show. O sea, todo está muy bien puesto. La verdad está muy bien hecho. Ahí te lo dicen. Liberación, agencia, fecha del incidente, ubicación del incidente. Y ahí está, y ahí te explica todo. O sea, está bien hecho. ¿Qué hay entonces? Regreso a OVNI. ¿Qué es lo que yo quiero llamar la atención? O sea, aquí está todo el tema. Debido al fíjense, qué importante esto que dice aquí. Debido al enorme interés demostrado, ordenaré al secretario de Guerra y otros departamentos y agencias pertinentes que inciten el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales, bla, 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 bla. Ok, se los ordenó el presidente. Y vean que esto es lo más importante. Fíjense. Aquí lo que dice, respuesta a la bla, 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 bla. El presidente nos mandó y nosotros obedecimos. Lo que llama la atención es esto. Véanlo, vamos a discernir. Los materiales archivados aquí, o sea, hay otros, pero los que están aquí archivados corresponden a casos sin resolver. Ojo,
Los materiales aquí archivados corresponden a casos sin resolver, lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados. Esto puede deberse a diversas razones, como falta de datos suficientes, y el Departamento de Guerra agradece la aplicación de análisis, información y conocimientos especializados del sector privado. O sea, chicos, investiguenle. Yo no sé de qué se trata. Claro. Y creo que es honesto. El Departamento de Guerra continuará publicando informes separados sobre los casos de UAP. Para los UAP jamás los voy a llamar así, son los ovnis. Claro. Lo que pasa es que como ahora se les ocurrió decirlo a todo el mundo, aborregadamente les llama UAPs y FANIs, y digo, por favor, o sea, ni en eso tenemos la capacidad de seguir nosotros. Como ya les llaman así, ahora todos son UAPs. Olvídense, ovnis, o les queremos llamar como deben de ser, llamémosle trazadores magnéticos, ese es el nombre. Sigo. Según lo estipula la ley, bajo esta administración buscaremos la verdad y compartimos nuestros hallazgos con el pueblo estadounidense. Regreso a los primeros dos textos. Los materiales archivados aquí corresponden a casos sin resolver, lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados. Pues bien, señoras y señores, pues bien. Aquí lo interesante es que dice lo que dice. Casos sin resolver. Y los que sí resolvieron y los que sí saben que son extraterrestres, obviamente no los van a presentar. Obvio no, están resueltos, saben que son extraterrestres. Los encuentros del presidente Dwight Eisenhower o del presidente Nixon o del presidente Truman ahí en la base de Muroc, no lo van a presentar, está resuelto, saben de qué se trata, no tienen dudas. O sea, ¿dónde está la desclasificación? ¿Desclasificación de qué? Sí, ¿De qué? sien- O sien- sea, siendo un poco críticos y juiciosos, lo que yo acabo de leer en el documento que nos mostraste, pues para mí es mera diplomacia, nada más, es una manera muy educada de lavarse las manos y de decir, tampoco nosotros entendemos qué es lo que pasa. Cuando de sobra ya miles de personas, no solamente deducimos, sabemos en realidad qué es lo que está pasando porque los casos se volvieron tan múltiples que ya no pueden seguir tapando el sol con un dedo, ¿no? estoy de acuerdo, pero además ese es el pan y circo del que he estado hablando. Totalmente. Dales más de videitos. Hay un montón de investigadores, se van a volver virales, van a ganar mucho dinero y van a ser muy famosos. Dales videitos para que hablen de eso y se distraigan de lo que verdaderamente estamos haciendo. Esto siempre ha sido así. Y ahora que lo veo y que veo que en el Congreso iba a decir mentada, su famosa desclasificación solo incluye militares o militares retirados o vean a su dios nuevo Avi Loeb y que está ahí, el Abraham Loeb y todos estos temas y que solo lo que él dice y ahora está incluido en esto y él va a analizar los casos. Ay, por favor, mismo siempre circo. Bien. O sea, yo ya ni volteo a ver eso. Creo tener mejores evidencias e imágenes, tanto de extraterrestres como de los famosos ovnis, de lo que están presentando. Y cada vez son mejores, sin duda alguna. Daniel, Pero pueden desde echar tu 20 años criterio, hablando. la famosa desclasificación, que si bien es cierta, vaya, no en su totalidad nos están entregando la información, pero lo poquito que nos están entregando, pues es verídico. Desde tu opinión, ahora sí que desde tu expertise como periodista y como investigador, ¿qué es lo que sospechas que hay detrás? ¿Qué se está ocultando detrás de esta famosa desclasificación que huele un poco a cortina de humo? Vengo alrededor de ya 20 años. Ya 20 años. Yo creo que los 25 completos, porque esto lo aprendí en el 2001. El día 5 de mayo del 2001 en el Club Nacional de Prensa, de Periodistas de Prensa, sí, National Press Club, en el Club Nacional de Prensa en Washington, ahí en los Estados Unidos. Estuvimos más de 200 medios de comunicación grabando el impresionante testimonio de, pues, una enorme cantidad de especialistas, no solo militares, había civiles, nosotros me refiero a Jaime Maussan y tu servidor, que fue el penúltimo año que yo trabajé codo a codo y mano a mano con él, con mi querido amigo. Propusimos, de hecho, y lo llevamos en el staff de estos hombres y mujeres que estaban hablando,
liderados por Steven Greer, llevamos al querido Enrique Colbe, controlador aéreo de México, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a declarar. Y éramos muchísimos, muchísimos de verdad de los medios de comunicación que no nos movimos durante cerca de 2 horas. Los medios de comunicación, cuando hay noticias como estas, estamos 10 minutos, hacemos aspectos y nos vamos. Estuvimos prácticamente 2 horas cautivos grabando todo lo que decían estos testigos. Ahí conocí a Carol Rosen. Nos volvimos grandes amigos con Carol, la entrevisté, tuve una entrevista muy simpática que empezó a temblar allá en Ecuador y la pobre estaba espantadísima, pero era más espantoso lo que ella me estaba contando. Ella me dijo que cuando fue el momento en que fue a pedir trabajo como asistente del doctor Wernher von Braun. Wernher von Braun, recordémoslo, es el padre del Saturno V, de la misilística norteamericana, refugiado de los nazis, todo eso, los ruidos típicos de las colonias de pueblo, ya lo saben, esto es así. Es como para llamar a la iglesia, para tirar la basura. Qué curioso que los dos se llamen con campanas. Bueno, reflexionamos. Sí, es interesante. Casualidad. Bueno, sí, qué curioso, ¿verdad? Cómo los proyectos son tan así. Bueno, están llamando la atención, hablemos un poco pues de eso con las campanas. ¿Qué es lo que pasó? Carol Rosen nos habló de lo que Wernher von Braun quería darle a conocer, y mira, siguen las campanas, cuando va a ser el momento de la hostia y todo, ¿no? Sí, no pasa nada. Es que la hostia es esto, lo que vamos a decir. Resulta que Wernher von Braun sabía que se iba a morir, ya lo habían enfermado de cáncer, son especialistas en hacer eso. Y él quería que alguien se quedara con toda la información que él ya no se iba a poder llevar, más que a la tumba, ya no lo iba a poder divulgar. Y esa elegida fue Carol Rosen. Y le habló de una serie de proyectos que yo los titulé Las estrategias del miedo. Y esas estrategias pretendían justificar de una manera semejante al Blue Beam la puesta en órbita de armas nucleares, obviamente con fines bélicos. El primero de los temas de las estrategias del miedo fue la Guerra Fría, la guerra contra Rusia. Rusia es mala, entonces hay que poner armas tácticas en el espacio para dominarlos. Y así fue, de hecho, pero fue una mentira en todo momento. El segundo pretexto, digámoslo así, fue los grupos de poder aislados como la guerrilla centroamericana, la guerra sandinista, ¿sabes? Todo eso está en peligro Estados Unidos, entonces hay que poner armas nucleares. O sea, y ahí tienen las armas nucleares. Sí. Pero esto nunca fue real. Pero bueno, así lo hicieron parecer. Tercer riesgo, tercer miedo, ¿cómo se llama? El terrorismo. Y ahí tienes a Muammar Gaddafi, y ahí tienes a Osama Bin Laden, y ahí tienes a todos los famosos, a Saddam Hussein. Y nunca fue verdad. Jamás encontraron los famosos las armas de destrucción masiva que el presidente John Walker Bush buscaba. Y la cuarta estrategia del miedo es el asteroide malo, el asteroide asesino. Y ahí tienes a las personas poniendo las armas en el espacio. Y la quinta carta es la amenaza extraterrestre. Y van a decir que son malos y los van a hacer aparecer como malos porque ya no van a poder seguir escondiendo su existencia y lo van a decir por todos los medios, pero serán malos. Existen, pero son los malos. Y obvio, a ver si no el 4 de julio que viene, pues nos dicen la verdad y nos dicen que nos están conquistando. Y como es 4 de julio y siempre las guerras se ganan en 4 de julio porque así es Estados Unidos, pues quién sabe, nos lo van a decir. Así que va por ahí el tema. Te dije todo esto para que entendamos de dónde viene. Es una estrategia también perfectamente planeada. Esto yo lo sé desde el 2001. Entonces vengo observando y ahora la famosa desclasificación. Uy, es que es nuevo el presidente Trump. No fue el presidente Trump, nunca. No. Yo tengo en los medios de comunicación hablando de la desclasificación y mostrando lo que se ha desclasificado por lo menos 15 años. Ya lo hizo la FBI, ya lo hizo la CIA, ya lo hizo el Pentágono. Solo esto es la última vez. Es cuando están presentando videos. Pero esto yo mismo lo anuncié cuando estaba en Un Nuevo Día en Telemundo. Les dije, acaba de pasar. Y esto era un programa norteamericano, allá en la cadena Telemundo. Y se los dije, y ahí están mis programas grabados. No es nuevo.
Es un Sí. circo que se ha perpetuado y ahora el objetivo es presentar extraterrestres malos. Qué curioso que en el año 2020, cuando empezó todo aquello que nos tapaba en la boca, no voy a decir la palabra mágica para que no te No censuren, vale la pena. pero cuando eso pasó, fue muy interesante que Japón, y si no recuerdo mal, fue Turquía, tal vez pudo haber sido Hungría, pero uno de sus países, a los 2 meses de que esto pasó, declararon que estaban preparados para aliarse con quien fuera necesario para hacer un rechace, para repelir Ujú. o repeler, como se diga, una amenaza de invasión extraterrestre. Cuando ya Ronald Reagan se lo propuso a Gorbachev en las Naciones Unidas, yo tengo esas grabaciones. No es nuevo, pero el plan ahora es, sí existen, pero son malos. Por ende, tengo que convencerlos a todos de que sí existen. Ahí tienes la desclasificación. Es un Totalmente. proceso de aclimatación para dar después soluciones y, pues obviamente, meterte en la bolsa que ellos necesitan que estés. Y ya no lo viene diciendo Hollywood desde hace muchos años atrás, ¿no? Que también es como el portavoz de aquellas verdades disfrazadas con las que nos van Mm. aclimatando, pero también pues nos van vendiendo la idea de que son malos y son malos y son malos. A ver, Daniel, necesito saber esto de ti necesito escucharte a ti directamente. La existencia de los seres extraterrestres, de estos seres inteligentes. Estoy hablando de los famosos grises, estoy hablando de las otras razas que yo no sé si existan, pero de las que se hablan que existen. ¿Son reales de acuerdo a tu experiencia? ¿Estos seres son Absolutamente. reales? Sí, absolutamente. Yo mismo tengo contacto con varios de ellos, conozco varias razas y esto, pues bueno, solo decirlo, o sea, ya después van a decir, no, pero tú quién eres, qué credenciales tienes, no eres militar, a mí no me importa. Hay personas que no tienen ningún estudio y son más contactistas que... ¿Qué es específicamente y qué hay detrás de este famoso proyecto que lleva mucho tiempo hablándose que se llama el proyecto Blue Beam? Blue Beam es un proyecto que tiene lugar en la primera, vamos a llamarle así, oleada estratégica de proyectos que tenían como, que tienen, porque están en marcha, finalidad, el dominio y la manipulación de la mente humana, del género humano, a todos los niveles, a nivel psicotrónico, a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel frecuencial, a nivel alimenticio, a nivel climático. Son varios proyectos, son más de 20 hidrogenales o Elohim, que son ya no una raza, ya no podemos hablar de razas, ya no. Estamos hablando de formas de expresión de la inteligencia cósmica y no son razas desde el momento en que no tienen cuerpo. Entonces, esto me da como conclusión a preguntar, si estos seres son reales, entonces los temas, los reportes de abducciones que se han dado en todos estos años, que ha sido un tremendo secreto a voces en la humanidad, tanto las abducciones de personas como de animales, como experiencias de personas que han sido implantadas con chips, también son verídicas. No todas son verídicas, pero no todas son extraterrestres. También los militares abducen. Yo tuve el gusto de tener una niñita muy, muy, muy querida. Voy a guardarme su nombre por Sí. respeto a su privacidad. Pero esa niñita desde siempre vivió una experiencia de contacto porque ella era híbrida. Ella era hija de una mujer terrestre con un extraterrestre y su padre, un político, sabía todo. Y esta abducción ocurrió en Costa Rica y ella me iba a ver a la televisión allá en Toluca y eventualmente me pedía, se quedaba allí conmigo, ¿me llevas a mi casa? Íbamos en el automóvil y ella iba cambiando los semáforos con su mente, hacía vámonos, vámonos más rápido y cambiaba, así como que guiñaba y cambiaba, tipo hechizada, ¿te acuerdas que movía la naricita y cambiaban las Sí, cosas? Bueno, así, claro. cambiaba los semáforos y abría el zaguán solo pensándolo. Y llegábamos a su casa en donde yo la dejaba y decía, ¿quieres ver la tele? ¿Quieres algo? Lo iba encendiendo, solo pensándolo. Ella pues, me habló de muchas cosas. Cuando empezó creciendo, creciendo, yo estuve varios años ahí en Mexiquense. En una ocasión me dijo, oye,
Ya mi papá, el del cosmos, mi papá de arriba, él ya decía, me acaba de invitar, ya voy a empezar a subirme a las naves, estoy muy emocionado. Estamos hablando de una niña chiquitina, ¿eh? Que sabía de ovnis y me veía en la televisión. Y bueno, el caso es que si hablo más lo van a identificar, no me interesa que nadie la identifique. Ella estaba muy emocionada porque iba a empezar a estar en los ovnis, en las naves. Y empezó a estar allí. Y de allí fue interesantísimo lo que pasó. Pues esta niña, te digo que subió todo ese ánimo que tenía porque iba a estar en las naves. Y fue a las naves. Y después, curiosamente, en Toluca, empezaron a hablarme algunas personas de haber tenido experiencias, de haber tenido sueños extraños, hasta que cayó finalmente el abducido. Y me empezaron a relatar algo que a mí me llamó mucho la atención. Es que estaba en la nave y yo recuerdo, había una niña con rulitos rubios, pero esa era humana. Y estaba la niña en la nave. Y ahí estaban esos cabezones y otros muy altos, pero estaba una niña que era humana. Me lo dijeron 3 personas. Yo sabía lo que me había dicho esta niña. Cuando me lo dijeron, y estas personas no se podían conocer, nadie sabe de esta niña. Prácticamente jamás he revelado su existencia. Y que me dijeran esto me daba una prueba clarísima de que esto no solo era real, sino de que estaba ocurriendo. Así que no solamente son reales, sino que obedecen a programas muy disímbolos, pero muy precisos. Algunos, como te decía, tienen que ver con preservar la raza que está abduciendo, por una cuestión de material genético que ellos perdieron por las clonaciones. Otros, y para esto recomiendo mucho ver una película que se llama Intruders, que es de la CBS, es una serie de televisión en realidad que la volvieron película, que dura como 2 horas y 40 minutos y que habla de la creación de la raza de en medio. Es maravillosa, muy buena, y es la historia del doctor John Mack, mi gran amigo, en paz descanse, junto con Bud Hopkins, que hicieron un trabajo increíblemente bueno sobre este tema de las abducciones. Y en otros casos también las abducciones ayudan. Por ejemplo, el caso en Sudamérica de Wendell Stevens y el doctor Salvador Freixedo, ambos ya fallecidos. A mí me lo contaron los dos y me lo contaron los amigos peruanos que estaban visitando. Estaban pues haciendo un tema de investigación del tema extraterrestre y estaban en uno de tantos pueblos que existen allá en Perú que tienen contacto. Y estaban en esa investigación en las montañas y de repente uno de los niños se tropieza, se cae y se despeña y cae al fondo del vacío en el barranco. Y pues tanto Wendell como Salvador estaban pues así como que hay que ir por el niño, vamos a ver qué pasó, cómo vamos a ayudarlo. Y todos los demás estaban muy tranquilos, muy así como que no pasó nada, ustedes tranquilos. Imagínate cómo se pondrían cuando vieron que aparece la nave, desciende al barranco y ellos bajan ahora impactados doblemente, primero por el chaval que se cae y luego del chaval que se cae la nave. Y el chaval estaba abajo, tirando piedras, sin ningún tipo de rasguño. Y les dijeron estos amigos, los autóctonos de allí, ya lo vieron, ya saben cómo es, por favor no diga nada, porque vamos a perder esta conexión que tenemos con estos hermanos del cielo. Esa es otra forma de abducción, en la que nos ayudan silenciosamente, sin alaraca, sin que haya ruido, sin nada, y además que está perfectamente consensuada entre las dos partes. Así que hay muchos tipos de abducciones, son totalmente reales, pero algunas ocasiones las abducciones las realizan militares. Pregunta, ¿cómo las realizan los militares? A través de la tecnología que han podido copiar de los ovnis. Los ovnis estrellados, en realidad sí fueron estrellados, sí fueron derribados también, pero fueron un regalo de las civilizaciones extraterrestres hacia los humanos. Y estas civilizaciones extraterrestres los dieron precisamente para que pudiéramos avanzar.
Así, ahí tienes los transistores, las pantallas de cristal líquido, tu celular. Es Totalmente. tecnología extraterrestre, Sí, el rayo láser, las fibras de alta resistencia, la fibra óptica. sí. Y entonces copiaron. Ahí está Bob Lazar y todas sus historias en el Site 4 del Área 51, que son totalmente reales y que hablan de cómo copiaron la tecnología. Mis ojos, estos ojos vieron los ejercicios de estas naves creadas por militares. Porque yo fui muchos años, como muchos, no fui el único, éramos muchos que íbamos a Laughlin, en Nevada, donde se hacía Laughlin o Mesquite o Las Vegas, porque lo hicieron en varios lugares. El último se quedaron en Laughlin. Los congresos que organizaba una pareja muy dinámica de investigadores, Bob Brown y su esposa, que en paz descanse también. Y pues íbamos y las hacían toda la semana y ahí estábamos toda la semana oyendo investigadores y todo en los hoteles de Las Vegas o de ahí, de los lugares donde hay casinos. Pero los miércoles era obligada la visita a ese lugar y salía un autobusito, algo como un Sprinter, que nos llevaba a los que pagábamos, a los que íbamos, y podíamos estar desde donde se podía ver la 51, que es un restaurante que se llama Little Ale Inn, y allí podíamos ver todo, el pequeño alienígena, algo así, el hostal alienígena, y desde ahí podías ver, no tanto como las pistas, pero sí podías ver las luces del Área 51, y alrededor de las 9 de la noche se elevaba el objeto, hacía evoluciones, despegaba como avión, aterrizaba así, y eran las pruebas que hacían los militares con la tecnología extraterrestre. Había veces que se desmaterializaba, había veces que no salía. Yo lo vi varios años consecutivamente. Mm. Con esa tecnología podían perfectamente hacer lo que tenían que hacer. Y Puedo lo hacen, entender que lo siguen entonces haciendo. muchos o algunos de los avistamientos que hay actualmente donde decimos son ovni, no, es tecnología humana ya, Sí, sí, réplica de sí, ingeniería alienígena. totalmente. Y no son pocos años los que se han visto, ni son pocas veces. Y muchas veces ni siquiera es la nave. Es el famoso Blue Beam, un caso que a nosotros, a Jaime Maussan y a mí, nos pegó de lleno y que lo presentamos como uno de nuestros reportajes centrales en el primer programa de Tercer Milenio, el 31 de marzo del 1997. Lo titulamos ese reportaje La Noche del Gigante. Yo traje lo del hombre en la luna, la grabación, y Jaime Maussan puso este. Pues resulta que nunca fue una nave, fue el proyecto Blue Beam, pero nos engañaron a Un todos. holograma. Sí, un holograma. Es con Nunca lo fue que una Bluebeam nave. va a trabajar, con hologramas. Pues lo está haciendo desde tantos años atrás. Muchos de los avistamientos que se ven en la actualidad son hologramas. Qué triste, ¿no? Uno cazando evidencias de ovnis y ahora te las fabrican. Y ahora con esa absurdez de la inteligencia artificial, fabricándolo todo. Y pues bueno, hay quien es investigador de escritorio, que jamás se llenó de lodo como nosotros los zapatos. Pues obviamente son fácilmente engañables. Pero quienes los vimos, quienes aprendimos a analizar los videos y a todo esto, quienes somos capaces de ver los intervalos verticales en las pantallas, en los monitores profesionales y todo esto que podemos descubrir cuando existe manipulación digital, pues los vemos y decimos, o sea, pues qué, ¿no? O sea, de verdad quieren hacerme ver como un tonto con esto, pero hay quien ni siquiera tiene idea que esos elementos de los videos existen. Entonces, hoy ver, por ejemplo, en la desclasificación películas, te dicen, ay, no, pero es que parecen grabados con celulares Nokia, pero estamos hablando de evidencias de los 60, de los 50, Totalmente. que solo había películas Claro, y claro. esas no son falsificables. Entonces, sí están presentando cosas que están allí, que no pasan de ser los objetitos tipo lo que se presentaba hace muchos años por los investigadores, pero no te presentan como lo presentó Steven Spielberg, por ejemplo, a los extraterrestres ahí en el Disclosure Day, en su última película, que son total y absolutamente, pues, evidentes su realidad. Entonces, pues sí, ese proyecto, lo que me preguntaste al principio, está para engañar a incautos y también a los que de buena fe investigan, pero que no tienen las herramientas o el discernimiento para descubrir qué es cierto de lo que no. Quiero irme con la siguiente pregunta, Daniel. Quiero irme a datos duros. Ahí te va.
Yo digo que todo lo que te voy a preguntar, yo digo de manera empírica que sí existe. Por alguna razón lo sé y no lo dudo, de verdad lo sé, tengo la plena convicción de que sí existe lo que te voy a preguntar. Y para mí existe entre los años 40 y 60, que al día de hoy se ha mejorado y se ha avanzado tremendamente, pero lo quiero escuchar de tu propia experiencia. Daniel, ¿la teletransportación existe? Y llevan trabajando con ella muchísimos años. Existe algo más todavía impactante. Han teletransportado una enorme cantidad de personas al planeta Marte para trabajar con ellos en la inducción y los llevan desde niños. Y ahí en Marte tienen bases, casi todas son subterráneas. En Marte no se puede vivir en la superficie, pero sí subterráneos. Y hay varios testigos vivos que pueden hablar de esto. Andrew Basiago, uno de ellos. Estos me los presentó el querido hermano, amigo mío, colega Fred Lambert Webre, que fue, de hecho para mí es el verdadero padre de la exopolítica, sin quitarle su mérito a Michael Salla y a todos aquellos que fueron advenedizos a esto, pero uno de los que más y mejor lo hizo, sin duda alguna, el primero, fue Alfred Webre, que fue en su momento consejero del expresidente Jimmy Carter, que curiosamente fue el primero, tal vez el único, que ha llenado un reporte sobre ovnis que él mismo vio. Y pues podemos hablar de personas que son muy famosas, no voy a decir nombres también, pero algunos fue presidente, uno de ellos fue el presidente de los Estados Unidos y que fue pues entrenado allá en Marte precisamente y después vino y fue muy famoso por haber sido el primero de ese color, etcétera, etcétera, cuyo nombre en realidad era Barry Saidor. Pero ahí está, o sea, sí existe y llevan añísimos haciendo uso de esta tecnología. Daniel, ¿los viajes en el tiempo existen? También totalmente reales. Recuerda que yo fui insider en el Vaticano y una de las cosas que me tocó tener para trabajar fue el cronovisor. Ya estaba desmantelado cuando yo llegué con él, pero conozco a quien lo tuvo y ese quien tuvo pues ya también falleció. Mis amigos están muriendo y ese amigo lo mantenía, no voy a decir dónde ni cómo, pero él lo mantenía operativo y era una máquina para fotografiar el pasado, así que sí, se puede perfectamente. Y sí hay viajeros en el tiempo y muchos de ellos están entre nosotros en este momento. Nosotros mismos podemos viajar en el tiempo y muchos de los llamados extraterrestres somos nosotros en el futuro. La siguiente pregunta me la acabas de confirmar, era si el cronovisor existía, me acabas de decir que sí. Y las últimas Mm, dos preguntas de esta fase es, ¿la visión remota y la telepatía existen? Totalmente. ¿Quién no ha hecho, por ejemplo, uso de la misma telepatía? Cuando, por ejemplo, una mamá de repente aquí en su corazón empieza a sentir, ay no, mi hijo está, ay mi hijo o mi marido, y llega la noticia y sorpresa, anda en problemas. Totalmente. Eso lo vivimos todos y el vínculo principal es el amor, la empatía que genera el amor. Así que eso lo hemos vivido, esa es telepatía. Lo que pasa es que hay que irla desarrollando, pero eso es natural en los seres humanos. Y, por ejemplo, la comunicación interespecies. Cuando trabajábamos con Daniela Camino en su momento, ella era una de las más avanzadas alumnas que aprendió todo esto. Yo trabajé con la dermovisión, ella trabajó con la comunicación interespecies y podemos comunicarnos. Yo a mi perro le pregunto cómo está o me cuenta los chismes del día. Cuando nos vamos de viaje y regreso, oye, vino una señora, nos dio de comer y vino una señora con otra señora rara y le ladré mucho y pues yo escucho, no me dice los nombres, no es que me dice, oye Daniel, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Obvio no, me manda cuerpos, pensamiento, yo veo lo que él ve y me transmite a través del pensamiento. Y esa ocasión, pues sabíamos quién había venido, pero pues nos dijo, y vino otra señora y le ladré mucho. Y pues platicando, platicando, esa señora es alguien que sabemos nosotros que le encargamos que les venga de comer a nuestros peludos, nos contó y así como de la nada, no le preguntamos nada, nos lo dijo. Y dijo, es que pues vine con mi hija y pues el Blackie no quería comer, se enojó mucho y se subió y no quería, nada más le ladraba. Y pues obviamente confirmó todo lo que ya me había dicho él, ¿no? Dijimos, ah, y ya había pasado anteriormente con otra mujer. Y si nos dijo, no, pues es que llevé a mi sobrina porque con quién la dejaba. Entonces, pues tampoco quiso comer. Y es que Blackie no confía en cualquiera.
cuida muy bien la casa y la otra perrita, pues sí, también, pero él es el que cuida y me cuenta todo. Y eso, pues yo no lo sé. Yo veo lo que él me manda, pero no sé quiénes sean esas personas. Y esas mismas personas nos confirman eso que me dijo Blackie. O sea, existe, es un hecho, es real. Yo lo vivo. Y eso todo el mundo lo podemos hacer. Yo enseño telepatía en mis cursos. O sea, es tan real que la enseño. Y por Wow. otro lado, lo que decías, la visión remota, bueno, es una herramienta que usamos un montón de detectives psíquicos y que la usan muchos militares y que la usaron durante muchos años los lamas y la siguen utilizando y que se puede utilizar. Y es tan sencillo lograrlo. Así que son cosas reales, totalmente. Son prerrogativas de los seres humanos que de hecho todos deberíamos estar utilizando y que nos Totalmente. hemos atrofiado por telefonitos, por televisión, por comidas estúpidas que comemos y que nos han vuelto prácticamente vegetales. Podríamos ser ya dioses, ya deberíamos estar volando, ya deberíamos ser capaces de la autosanación. Pero seguimos peleándonos por tantas tonterías que peleamos. Oye, Daniel, me vino a la mente JJ Benítez y los caballos de Troya. Ujú. Esto, a ver, yo siempre he tenido la intuición de que JJ Benítez dice la verdad cuando comenta que un ex militar le entregó los documentos. Y mi Ujú. deducción es que estos fueron experimentos militares reales hechos por medio del cronovisor o la máquina en el tiempo que por alguna razón yo sé que existe. ¿Qué piensas tú? No pienso, yo jamás voy a opinar. Tú sabes que yo soy alguien que no opina. Mejor te digo lo que sé. Venga. Juanjo es un gran amigo mío y él y yo hablamos mucho, 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 mucho. Y en alguna ocasión yo también se lo pregunté, ¿qué onda con los caballos? Dime, ¿por dónde va el tema? Claro. Me dice, Daniel, tú lo sabes mejor que yo. Los libros de Urrantia ciertamente en mucho inspiraron todo este trabajo, pero todo lo demás es real. El Jason, todos esos cuentos, todas esas historias. Es importante que recuerdes algo. En el mundo de la información, el periodismo, tenemos una censura que es la que te corta y te cierra el canal y Sí. punto. Y te quitan la licencia y todo. Yo tengo mi licencia de locutor y todo, cosa que los influencers difícilmente tienen. Ujú, Fui educado para hablar, ujú. ¿sabes? Tengo permiso para hablar, fui capacitado y probado para hablar. Sí. Hoy cualquiera pintado con tenga una cámara enfrente habla cuánta cosa se le ocurre. Ujú. Juanjo también la tiene. Y la consigna es, puedes decir lo que quieras, pero cuando vas a decir algo que es, como le llaman, problema de seguridad nacional, la única forma que lo puedes decir es disfrazarlo de ficción. Totalmente. Ahí tienes las películas de Steven Spielberg, ahí tienes los libros de mi querido Javier Sierra. Es literatura, es ficción, así que pues bueno, puedes decir lo que quieras, pero pues es ficción, Sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, Juanjo Benítez se ha valido de ese increíble recurso y nos ha contado una saga maravillosa en la cual efectivamente ha habido estos viajes, estas operaciones en el tiempo, y no necesariamente han sido militares. Yo sé de quién se trata, yo sé quién es ese militar, yo también he hablado con él y lo entrevisté antes de morir y él me decía no solamente que los ovnis eran absolutamente reales, sino que él estaba en contacto con ellos y todo, y me habló de Juanjo y me dijo muchas cosas, y esto me voy a quedar calladito, no se lo voy a decir jamás a nadie en respeto a Juanjo Claro, y en claro. respeto a todo, pero la verdad es que es una realidad absoluta y si lo pusieron en las manos de Juanjo es porque iban a hacer de Juanjo alguien profundamente creíble y famoso, como hasta el día de hoy ha pasado. Por eso hicieron lo que hicieron con su esposa, mi queridísima Blanca. Y pues fue una forma de amedrentarlo, pero él siguió adelante. Ahí tenemos, o sea, Uf, sí hay amedrentamiento y con esto podrías preguntar de los hombres de negro y la respuesta es sí, sí existen y siguen amedrentando, nada más que hoy ya no matan a las personas porque pues los investigadores de hoy se ridiculizan a sí mismos creyendo cualquier mentira que les pongas enfrente. No hablemos de la esferita esa y hablemos de tantas cosas raras que han fabricado y que han puesto ahí en las manos de... Y pues bueno, caen solitos. Entonces pues el trabajo ya no lo hacen porque se desprestigian solos. ¿Qué Daniel, hacemos? tocaste un tema que me tiene parado en la línea.
La esfera de Buga. Oye, Daniel, recordemos que todo lo que hemos estado platicando aquí en esta conversación está más inclinado hacia un tema de ciencia ficción que a que sea verdad pura y dura. Y dentro de esta misma temática, hay otra pregunta que te quiero hacer que está relacionada con el adenocromo. ¿Qué es? ¿Cómo se consigue? ¿Para qué sirve? Ad hoc de fechas mundialistas. Ay, Dios mío, qué tema tocaste. El adenocromo es algo que los seres humanos tenemos en nosotros mismos. No es algo así como industrial que se debe fabricar, no. Digamos que el adenocromo es una de estas sustancias que ayudan a que los bebés crezcan, por ejemplo. De hecho, su fórmula, ay, es carbono, nitrógeno, hidrógeno, C3H9NO3, si no recuerdo mal, Ajá. y es el resultante de la oxidación de la adrenalina. Eso es. Médicamente es un compuesto que se utiliza para cuando tienes grandes hemorragias y todo. Y es un agente hemostático, es un coagulante cuando hay hemorragias muy, muy grandes. Y hoy existe, se puede hacer sintéticamente, pero el adenocromo es parte del proceso de desarrollo de los bebés que ayuda precisamente a que este desarrollo, el crecimiento celular, tenga pues la posibilidad de hacerse como mucho, mucho más rápido, de alguna manera, ¿sabes? Entonces, eso es importante que lo sepamos. El cromo es un agente que podría eventualmente generar cáncer, pero el adenocromo no tiene nada que ver con el cromo. Esto es importante que lo sepamos. Es, como te digo, la oxidación de la adrenalina, y tú lo has escuchado en muchas películas. Para cuando tenemos un paro respiratorio que tenemos en los hospitales, sobre todo en esas series, ¿sabes? De los hospitales, todo este tema, les ponen la epinefrina precisamente para hacerlos reaccionar. Ahí tienes adenocromo. Sí, Es adrenalina. una, sí, entonces es una resultante de la oxidación de la misma adrenalina. Entonces, aquí el adenocromo pues tiene que ver precisamente con ese desarrollo, con ese crecimiento. Y cuando hay así como mucho adenocromo, cuando tenemos una situación así como sobredosis, vamos a llamarle así, es que es un tema así como escabroso, ¿sabes? Puede eventualmente curar la esquizofrenia, y de allí surge ese mito de que previene el envejecimiento porque mantiene los sanas tus células. De allí pues vienen todas esas historias en las cuales se dice que pues los bebés que son secuestrados pues sirven para el adenocromo, y que los artistas se toman, y que de esa manera pues es en la que ellos son como la reina Isabel, que era eterna, ¿sabes? Todo eso. Pues era eterna hasta que se le acabó la vida, hasta ahí se acabó. Yo la veía bastante viejita. Entonces, pues sí, hay mucho de mitología, de verdad son muchos mitos urbanos, pero ciertamente es una sustancia real totalmente, y tiene que ver con el desarrollo, ¿sabes? Pero también es un componente médico que se utiliza mucho más de lo que podemos imaginar, y que no es que se necesite matar niños para sacárselos, ¿sabes? Pero pues bueno, ya sabes cómo funcionan las leyendas urbanas, y sabes que lo que buscan es precisamente crear, utilizar la credulidad de las personas precisamente para lograr los objetivos que ya te he enumerado anteriormente. A nivel de primado negativo, ¿qué tanto la película Monsters Inc. eh, aborda el tema del adenocromo haciendo una analogía
con los gritos de los niños asustados cuando el monstruo sale del closet? Me voy a quedar con la conclusión de la película. Los monstruos estaban buscando tener toda esta sustancia que los mantenía así como súper vivos, ¿no? Que les daba Hasta energía. que, exacto, hasta que nuestro queridísimo superestrella, rodeado de sus grandes amigos, me refiero a Mike Wachowski, pues se da cuenta de que, pues con risas, sacaban más energía. Me quedo con eso. Ok, ¿Para qué hablo más? me Mejor encantó tu riamos, ¿para qué respuesta. tener miedo? Querido Pues sí, mejor me Daniel, quedo con el puro final. yéndonos un poco a la recta final porque traes tu tiempo limitado y no quiero abusar de tu generosidad. Muchas gracias. Me interesa mucho a nivel personal y obviamente para el podcast y claro, obviamente, qué tanto tú nos puedes hablar de tu experiencia de contacto. Es un contacto que ya lleva más de 50 años de estar vigente. No es permanente, van, vienen. No es que me hablo con extraterrestres para tomar el café ni les hablo por teléfono. Oigan, chicos, nos vemos ahí en el semáforo, abajo del reloj del metro. No, eso no pasa. No es así. Pero sí es bien interesante cómo ellos llegan cuando es necesario que lleguen y llegan y hacen lo que tienen que hacer y me informan de cosas o me observan y me dejan hacer lo que yo debo hacer. En todo caso, evalúan mucho de lo que yo hago. Y esto porque yo dije sí a un programa en el cual fui insertado. Estoy seguro de que fue por deseo mío y que fue por una programación antes de nacer que tuve. Y que llegaron y ellos me lo confirmaron de esa manera. O sea, es algo que yo programé. Todos programamos nuestra vida. Hay quien se sonreirá seguramente cuando me oiga. He escuchado de todo y digo, ya me acostumbré a que digan tonterías de mí. Pero pues pueden hablar y todo el mundo tiene derecho a decir las cosas que quieran. Para eso tienen ese agujero en la cara que se llama boca. Pero también habemos quienes vivimos cosas y hay veces que no las decimos precisamente para no darles la oportunidad de que abran demasiado la boca. Pero es un hecho que todos programamos nuestras propias vidas desde antes de nacer. No existe como tal el libre albedrío desde el momento en que somos nosotros mismos que programamos lo que vamos a vivir. Programamos quiénes van a ser nuestros padres, programamos con quiénes vamos a encarnarnos, dónde vamos a nacer, por situación política, económica, social, territorial, climática, económica, religiosa, todo lo programamos. Por ende, el libre albedrío es una falacia, pero sí que tenemos libre albedrío cuando estamos viviendo en la Tierra y decidimos que nos gusta más otra cosa que lo que programamos para venir. Yo, por ejemplo, nací para ser ingeniero, por ponerle un ejemplo, pero resulta que me gustó cantar. Y entonces dejo la ingeniería de lado y resulta que me encanta el canto. Entonces dejo de tener el destino programado y lo cambio por un sino. Y ese sino es el destino alternativo que en esta vida decidí que yo quería vivir. Y eso cambia todos los programas. Y cambian los archivos akáshicos y cambia todo. Y entonces cumplo lo que yo venía a hacer, pero hago también lo que determiné hacer. Ese es tu libre albedrío. Ahí sí tienes ese libre albedrío. Que te pasen accidentes y todo. Siempre tienes contratos, siempre. Hay veces que no eres capaz de entender, entonces te pones una llamada de atención para que te haga responder. Y eso, todo está programado. Es asombroso lo que programamos. Y ya cuando regresas, ya que estás en el imponderable, vamos a llamarlo así, en el cielo, si te gusta llamarlo así, revisas todo y te das cuenta de que te faltó cumplir esto y tal vez cumpliste bien lo otro. Entonces programas un segundo retorno, un tercer retorno, un quinto retorno. Igual que la escuela, si repruebas una materia, pues la vuelves a cursar y ya, o pagas el extraordinario. Sugerencia, así como les sugerí ver la película Intruders de la CBS, también les recomiendo profundamente ver las dos películas No Solar, Nuestro Hogar, que son brasileiras. Están en la plataforma de Disney. Y la primera nos va a hablar de la vida después de la muerte, cómo es los mundos aquellos. Y la segunda me encanta, es maravillosa, se llama Os Mensageiros. No Solar, Os Mensageiros, los mensajeros. Y habla de todos aquellos que tenemos que venir al planeta en misión y cómo efectivamente se cumplen esos contratos y puedes ser el más malo de la película y ya cuando regresas a donde te encuentras con los demás,
pues dices, te estuvo pesado, ¿verdad? Y con los que mataste estás ahí, dijeron, no, pues estuviste cañón, canijo, pero pues bueno, ya lo logramos, ¿no? Así cosas como esas. No les digo más porque no quiero hacer spoiler, véanlas, son impresionantes. Y la verdad es que tienen verdades increíbles. Todas estas películas están basadas en las vivencias de Chico Xavier, que fue uno de los más grandes mediums que tuvo Brasil y que la verdad es que es increíble su legado. Se las recomiendo. Y eso, pues sí, es ficción, pero es una verdad absoluta que los que hemos estado y vivido esto sabemos. Así que mi contacto forma parte de todo eso. Todo lo que te estoy contando tiene mucho que ver con lo que yo mismo programé y que pues se manifestó en 1974, el 29 de agosto por primera vez, y ya después, 11 años después, y después eventualmente hasta a través del celular me pueden conectar. Hay veces me los encuentro en la calle, hay veces que me guiñan, hay veces que bajando de un avión, subiendo en un avión, cruzamos y así como que ¿qué hubo? Y así como pum, me entregan cosas. Un día me dieron una cita en Barcelona en uno de los congresos en los que estuve allá y me dijo, allí nos vemos. Y ahí estuvo en físico. Fue la primera Como vez, después persona, de muchísimos obviamente. años. Sí, sí, sí. Fue la primera vez que la pude abrazar después de casi 40 años y fue asombroso y me permitió algo que no está permitido y fue maravilloso y así me lo voy a dejar en secreto absoluto. Me permitió hacer lo que hoy se hace cuando estás con alguien que admiras y que amas. Me permitió hacerme selfies. Me dijo, sí, cómo no. Y es más, que nos las tomen ellos. Y ellos eran otros de los amigos. En medio de todos. Daniel, Interesante, es muy interesante mi conexión. por favor, por favor, por favor, me encantaría que me regalaras otra entrevista en otro momento. De verdad, Encantado, encantado. híjole, tengo tantas cosas que preguntar, Daniel, y quiero cerrar de la siguiente manera. Antes, quiero otorgarte la palabra para preguntarte si hay algo en lo particular con lo que tú quieras cerrar esta entrevista y después tomo la palabra yo para hacer una conclusión que quiero compartir contigo también para que entiendas por qué esta entrevista para mí hoy es tan importante. Bueno, siempre es un honor, la verdad, y cuenta con las entrevistas que sean necesarias, con todo gusto. Gracias. Em, ¿Con qué cerrar? Bueno, es tan importante, tan, pero tan importante aprender a ser nosotros mismos y dejar de ser lo que los demás quieren que seamos. El ser nosotros mismos implica aprender o recordar cómo ser conscientes, eficientes y autosuficientes. Conscientes porque sabemos que somos quienes somos y qué somos y quiénes somos. Yo lo puedo resumir en somos dioses. Y somos dioses vivos. Y somos dioses conscientes, pero un poco perezosos. Porque el conocimiento implica responsabilidad y nos asusta la Y responsabilidad. acción. Sí. Eficientes porque somos capaces de hacer lo que debemos hacer. Y este planeta está lleno de personas eficientes. El ser humano es maravilloso, es mágico. La mezcla de las tantas razas, el mestizaje que ha habido, que esa es la razón de tantas conquistas en este planeta, es la mezcla de las razas para lograr un ser humano completo que tenga los valores de la raza roja, que tiene que ver con la espiritualidad, con la nobleza, con la resistencia pleiadiana, con la raza negra, que es la magia, el ritmo, la belleza, el poder, todo esto. La raza blanca, que tiene el afán expansionista de conquista, el arte, la capacidad organizativa, con la raza amarilla, prosionita, que tiene que ver con el misticismo, con el conocimiento increíble y profundo de nuestra esencia, y con la raza gris, que tiene que ver con la tecnología y con el discernimiento. Esas 5 razas mezcladas hacen un ser humano increíble, maravilloso, místico, mágico, poderoso, intuitivo, artístico, hermoso, hermano, espiritual, intuitivo, genio, mágico, en todos los sentidos. Entonces el ser humano tiene nada más que recordar para qué está aquí
Y ese es para qué está aquí, es para ser un Dios. Así que ser consciente de eso, ser eficiente, porque podemos resolver todo, podemos crear un ecosistema maravilloso, podemos autosanarnos a nosotros mismos. Yo soy prueba de ello. Yo sí, yo te lo digo, soy prueba de ello. Y tú veme, obsérvame, búscame las marcas de 58 años de edad de mí y no las vas a encontrar, porque no es necesario envejecer. Y puedo tener después 90 años y muy probablemente me vas a seguir viendo igual como estoy. Y es lo que muchas personas se preguntan. Yo veo a mis compañeros de la escuela que estuvieron junto conmigo y los veo arrugados, los veo ya cayéndose, los veo con los huesos todos molidos, los veo todos mal. Y pues yo sigo aquí. Y aquí estoy, y eso es porque pues, hay que aprender a manejarse, y eso es todo. Y tiene que ver con comer y con pensar y hacerlo bien. Entonces, ahí está la eficiencia y la autosuficiencia. No necesitar de nada ni de nadie para lograr tu objetivo de vida, tu misión. Eso no significa estar aislado, eso significa no necesitar de nada ni de nadie, ni siquiera para ser feliz. Y cuando no necesitas de nada ni de nadie y eres capaz de ser autosuficiente, te vuelves alguien pleno, y entonces por simple empatía y resonancia vibratoria empiezan a llegar a ti no personas que necesiten a la otra mitad, sino personas completas que pueden compartirse contigo. Conciencia, eficiencia, autosuficiencia, y no ser lo que los demás quieren que tú seas, porque hoy nos hemos perdido en el ama a tu prójimo como a ti mismo, dándole gusto a los prójimos y a las prójimas, y se nos olvida en nosotros mismos. Y no es egoísmo, es parte de nuestra naturaleza divina. Si no estás bien, si no tienes, ¿cómo pretendes dar? Si no te amas, ¿cómo pretendes amar? Si no te conoces, ¿cómo pretendes conocer? Así que ser nosotros mismos es el primer paso, y no hay nada de temas de egoísmo ni nada por el estilo. Simple y sencillamente el proceso lógico de autoconocimiento para poder ser el Dios viviente que fuimos llamados a ser todos y cada uno de nosotros, y entender que no hay ningún pecado que no sea resuelto por el arrepentimiento, y que si te equivocaste en algo, tenías derecho de equivocarte, porque es la manera en la que los humanos crecemos. Pero si perseveras en el error, entonces necesitas un correctivo. Y hay veces que la libertad se debe de suprimir cuando se convierte en libertinaje, que es lo que hoy estamos viviendo. Así que pues con eso yo me quedo, es con lo que yo concluiría. El ser humano tiene que recordar cómo debe ser el ser humano, alejarse lo más pronto posible de ese monstruo que se llama inteligencia artificial, dejar de alimentarlo, porque si no nos estamos dando cuenta, la inteligencia artificial está sustituyendo a la inteligencia y las capacidades naturales, y el día de mañana no vamos a ser necesarios para esa inteligencia y nos van a aniquilar. Y pregúntenselo al Robocop y pregúntenselo a todos esos amigos con esas películas que también hablaron de una realidad que hoy ya nos está superando. Yo con eso me quedo, y decir que sí, seamos nosotros mismos, y si no lo somos, recordemos cuando lo éramos y recuperemos nuestra esencia divina. Tú recordarás, Daniel, la revista Contacto OVNI. Bueno, yo tengo ahí guardada cariñosamente una pequeña colección de esas revistas de Contacto OVNI. Por alguna razón, desde que yo era niño, Daniel, a mí me empezó a llamar demasiado la atención el tema de la existencia extraterrestre. Mucho. Ha sido el tema de mi vida. Toda la vida he hablado de eso. Toda la vida he investigado sobre eso. Y cuando yo era niño, que existían los puestos de revistas, mi padre me compraba estas revistas de Contacto OVNI cuando yo me iba de viaje con él. Pasábamos muchas horas en carretera. Y entonces mi padre y yo siempre tuvimos una amistosa discrepancia en cuanto a la existencia de estos seres. Yo le decía a él, a mis 12, 13 años de edad, 14, yo le decía, es que yo sé que estos seres existen, y mi padre manejando se reía y decía, no, Gerard, no existen, no hay posibilidades de que existan. Siempre tuvimos esta discusión un poco en juego de si existen o no existen. Y un día yo le dije algo, padre, el día que yo logre comprobar
la existencia de estos seres. Sí. Tú eres el primero con el que voy a correr para decírtelo. Te lo dije, sí existen. Nada más que aquí hay un dato, querido Daniel. Mi padre murió hace 14 años. Y no importa, ¿sabes? Hoy, contigo en la cámara le puedo decir, papá, estoy entrevistando a uno de los periodistas más importantes en este tema y me acaba de constatar que tenía razón cuando era niño. Sí existen. Daniel, me has hecho el podcast, no el día. Te bendigo, te agradezco. Vamos a seguir en contacto. Por favor, hay muchas más preguntas que quiero hacerte. No abuso más de tu tiempo. Señores, esto se llama puntos suspensivos. Espero hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Querido Y yo Daniel, también. en el camino nos habremos de encontrar. Siempre que quieras y aquí estamos a la orden. Y un día nos abrazamos físicamente. Me Con dará gusto, muchísimo será gusto. un honor. Te bendigo, hermano. Hasta pronto. Muchas gracias, cuídate mucho y a todos bendiciones, de verdad. Y síganlo en puntos suspensivos. Yo ya lo voy a empezar a seguir. Gracias, querido. Hasta pronto. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chao.